La muerte en la pantalla, las mejores representaciones de la muerte en el cine. Para el cine, la muerte ha sido desde siempre un motor importante. A veces es un personaje, otras es un lugar, pero muchas veces la idea de la muerte ronda a los personajes transformando la idea que tienen de la vida y lo que van a hacer con ella. Sí, Hollywood ha inundado las pantallas del mundo con historias que podrían entrar en esta descripción, pero en el resto del mundo encontramos películas mucho más interesantes que usan a la muerte de forma muy diferente a como lo hace el cine de Hollywood, que, la verdad, se repite muchísimo. Para celebrar esta temporada como se debe y hablar de películas con mucha muerte, algunos clásicos y un par de sorpresas, es que hacemos este episodio del podcast Cine Garage. Invitamos al crítico de cine Daniel Aguilar Torres, ganador del 4º concurso de crítica cinematográfica del Festival Internacional de Cine de Los Cabos y gran amigo de Cine Garage. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Muy bien, estoy ya con Daniel Aguilar Torres, crítico de cine. A casi un año de que ganaste el concurso de crítica cinematográfica del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, Daniel Aguilar Torres, me enorgullece haberte llegado al precio después de correos y correos y correos, invitaciones, temas, mira, podemos hablar de esto, ándale, por favor, por el festival, pero pues como se lo jaló la competencia, pues no quería venir a grabar Daniel. Sin embargo, encontré la manera de hacer el depósito sin que el mundo se enterara, solo se va a enterar la gente que escuche este podcast, y Daniel Aguilar Torres está presente en los micrófonos Cine Garage. Daniel, mil gracias por haber aceptado la invitación para este podcast especial de Día de Muertos. Muchas gracias a ti, Eric, por el depósito, por la invitación. En realidad, muchas gracias a ustedes por la paciencia de tantos cambios, no solo aquí, sino cuando estuvimos allá en el Cineclub. Y para mí es un gran placer estar por acá, Eric. Sabes que admiro mucho Cine Garage, que lo sigo desde hace mucho. Muchas gracias. Sí, fue hace casi un año que ganaste el concurso, ¿verdad? Sí, que tuvimos allá la fortuna virtual de conocernos por allá y que nos tocó lo de Los Cabos. Ya no nos tocó este año tampoco conocernos físicamente aún, Eric. Ya habrá tiempo. Ya habrá tiempo de eso y de mezcales y de todo. Ya habrá tiempo porque Baja California es eterna. Y vamos a hablar de la muerte, Daniel. Vamos a tratar de englobar las apariciones de la muerte en el cine, bueno, mexicano, preferentemente, pero universal. Esa era un poco la tarea que teníamos para este podcast, porque, bueno, el pretexto es el Día de Muertos, ¿no? Pero la muerte siempre tiene una representación bien particular, dependiendo no solo el país del que tengamos la película, sino incluso la época, ¿no? La muerte se ha ido sofisticando conforme el siglo XXI ha entrado en nuestras vidas. Antes teníamos una muerte incluso más ceremonial, más acartonada, le llamarían algunos. Se ha transformado muchísimo y, por supuesto, el tema, o sea, la muerte como tema, como gasolina para contar otras cosas o para impulsar otros discursos, es una de los símbolos, de las ideas, de los temas más presentes en el cine desde los orígenes del cine mismo, ¿no? Ha habido representaciones de la muerte y utilizaciones de la muerte en películas desde que el cine es cine, y pues venimos a conocer un poco la cosecha de Daniel Aguilar Torres, uno de los críticos más jóvenes de este país, alrededor de la muerte. Daniel, ¿cómo ves tú las apariciones que ha tenido la muerte a lo largo del cine? No sé si concuerdas con lo que acabo de decir. Sí concuerdo, pero justo mientras estaba como haciendo el ejercicio de la listita y de revisar películas, me encontré que muchas veces es como la muerte como digamos, como recurso narrativo, ¿no? Como que está ahí, no tanto como una corporización como en algunas de las películas que vamos a hablar. Y a partir de ahí fue que me puse, bueno, me pongo a ver películas de Día de Muertos, que ahí fue una de las confusiones que tuvimos en los correos, Eric. Y mientras estaba viendo algunas, fue como que no sé si me quiero ir por ahí. O sea, ya cuando estaba viendo calaveritas platicando en películas ochenteras,
fue como, no, no sé si me quiero ir por acá. Entonces hubo tiempo Calaveritas de cartón. sí, sí, como las que mencionabas hace rato. Pero no, al final creo que las películas que acabamos eligiendo, no sé si sean más apegadas a la muerte o no, pero sí a una faceta de la muerte que me interesa más ver en las películas. Ujú. Y, y pues tú dime por cuál empezamos, No, ¿no? pues le damos entonces, porque cuéntanos primero cuál es la faceta, antes de entrar a cada una de las películas, cuál es esa faceta de la muerte que a ti te, te atrae más, porque digamos, en la historia del cine universal, lo tradicional, lo que cualquiera diría es claro, a fulano o a fulana de tal, se les aparece la muerte y a partir de ahí tienen un giro importantísimo en sus vidas y eso motiva toda la historia de la película. A fulano o a fulana le diagnostican, ¿no? O 4 días más de vida y en ese momento todo se transforma. ¿Cuál es esa faceta que a ti personalmente o incluso de manera profesional te llama más? Pues no sé si en lo profesional, porque agarré las películas como pensando, en estas me gustan, no pensando que tuvieran un hilo, de hecho me preocupaba Ajá, encontrarlo, pero ya no pasa nada. este fin de semana revisándolas me di cuenta que al menos El Séptimo Sello y Afterlife, desde lados muy distintos, pues presentan como una especie de limbo, ¿no? O sea, en ambos casos, bueno, El Séptimo Sello, ya para empezar con las pelis, este hombre que le logra ganar unos días a la muerte al retarla a un juego de ajedrez, y en el caso de Afterlife, pues está pues casi como una oficina burocrática donde llegan unas antes de ir a la muerte real, por decirle de alguna forma, eh, tienen todavía una semana como para reflexionar ciertas cuestiones. Y eso, ¿no? Que presentan como una especie de limbo, o sea, ya no es como Ujú. los últimos 6 meses, ¿no? Que es como un tropo mucho de este tipo de películas que quieren hablar de la muerte. O sea, no, esta gente ya está condenada a que se va a morir. Está viendo o que está muerta en el caso de la japonesa. Ujú. Y vamos a ver cómo más entender la muerte como algo que tienes que aceptar una vez que ya estás ahí, y el miedo o las cosas que pueden surgir en la cabeza de las personas, pues, más que como este ejercicio que tal vez podría ser muy optimista de que todavía tenemos tiempo de en la vida ponernos aclarar todos los asuntos pendientes, ¿no? Eh, y eso es como algo que me interesaba mucho de las dos. Ok, pues entonces danos un poquito más de detalles de cómo ves la utilización de la muerte en el séptimo sello. La película, para la gente que no la tenga ubicada, es del 57. Es una película dirigida y escrita por Ingmar Bergman. Y pues la historia, de hecho, ha dado vueltas en distintas mesas de plática que se han dado en Internet, especialmente en los últimos 2 años, porque la historia ocurre durante una plaga de peste negra, ¿no? Y en esta plaga, ¿no? En este aislamiento también necesario, ahí tenemos a un hombre bastante atormentado, ¿no? Para tratar de decidir cuáles son los límites entre la vida y la muerte, ver si Dios existe o no, si la peste es una manifestación de Dios o es una manifestación de que no hay Dios. Es Ingmar Bergman al final, ¿no? Entre este azote brutal y despiadado, una película muy interesante en términos filosóficos, pero muy peculiar en términos plásticos, ¿no? ¿Cómo describirías tú desde ahí el séptimo sello? Pues sí, justo Bergman, no solo aquí, sino en muchísimas de sus películas, le preocupaba mucho Dios. O sea, no su trato con él, sino siquiera que existiera, ¿no? La Mm, incertidumbre, y aquí lo atraviesa con el personaje de Max von Sydow, que es un caballero cruzado que vuelven, pues, básicamente derrotados de la guerra para mm. encontrar a que su pueblo se está muriendo de peste. Entonces, y entre toda esa tragedia, llega la muerte y le dice, ¿sabes qué? Ya te toca venirte para acá. La reta un juego de ajedrez y O sea, este personaje reta a la muerte a un juego de ajedrez, ¿no? Que es ahí donde está lo importante y lo interesante de la apuesta de Bergman, que
se contrapone a la típica película de Día de Muertos que yo amo con locura, pasión y desenfreno, que es Macario, Macario. como para que vayamos evaluando cómo se mueven las muertes en las distintas películas, en las distintas ideas de cada uno de los cineastas. En Macario es la muerte la que le pide A a Macario, este sí. hombre que está teniendo el banquete de su vida un trozo de lo que está comiendo y Macario, nada güey, dice, ok, mientras comamos los dos yo estoy vivo, ¿no? Pero es ella la que pide. Del lado de Bergman, esta contradicción entre pues, venimos de la guerra, fuimos a pelear por nuestro pueblo, pero resulta que mi pueblo está a punto de morir, no importa lo que yo haya hecho en la guerra, es este hombre el que le dice a la muerte, órale, como al merenguero, ¿no? Te juego 4 días de vida en un juego de ajedrez. Ujú, sí, porque eso es, la gente que no la haya visto probablemente ha sabido del séptimo sello solo como esta película del juego de ajedrez, como si eso fuera a ser Ujú. durante las 2 horas, y no, en realidad es un juego que se va prolongando mucho tiempo y que luego otra cosa que no se suele mencionar, pero son personajes que a mí me gustan mucho, se cruza con la historia de unos juglares que están también visitando el pueblo, ¿no? Pero, por ejemplo, es bien interesante lo que me dices de Macario, porque ahí sí hay una certeza de Dios, porque no solo es la muerte quien le pide que le comparta el guajolote, ¿no? También son También Dios y el diablo. Dios y Y el a diablo ellos, antes que la y muerte. se los niega, ¿no? O sea, solo Sí, se atreve a compartir cuando se lo pide la muerte, ¿no? uno diría, por ejemplo, que la historia de Macario es más católica y sin embargo, desde el punto de vista de las negaciones de Macario a Dios y al diablo, yo creo que es justo todo lo contrario. Es una historia completamente atea, porque ignora a Dios, ignora al diablo, pero le dice que sí a la muerte. Y la muerte en estas deidades, ¿no? Que entre el politeísmo suelen aparecer, hay dioses de la muerte. No hay un Dios único, ¿no? Es la única certeza que tiene Macario. Yo no sé si Dios existe, yo no sé si el diablo existe, no sé si me pueden hacer bien o mal, pero este señor que es la muerte sí existe y a él sí le voy a dar medio pavo. Es bien interesante cuando lo ves así. Sí, ¿no? Y más allá de la existencia, lo que a Macario le preocupan son las consecuencias, ¿no? Él dice, bueno, Claro. si Dios es tan piadoso como me han dicho, me va a saber perdonar si no le convido de mi guajolotito, ¿no? Y si el diablo Mm, es quien me han dicho que es, pues no me conviene tampoco convidarle. Pero la muerte, o sea, esa sí no tiene grises. Eso claro, no es. claro. Y en el caso de Bergman, eh, de hecho, también un poco quiere meter al diablo ahora que lo pienso, ¿no? A través de esta hay una mujer en el pueblo a la que quieren quemar por supuestamente tener un pacto con el diablo, Ujú, eh, y que ellos creen que eso es lo que provocó la peste negra. Y justo cuando este caballero se encuentra con ella y está como desesperado también de, bueno, si Dios no me contestó cuando fui a la iglesia, voy a ir con ella para que me conteste el diablo y tampoco recibe una respuesta, ¿no? Es mucho más brutal desde ahí Bergman de dejar como la incertidumbre, la posibilidad de que el silencio no necesariamente significa inexistencia, ¿no? O sea, ujú, puede ser como una existencia más cruel, eh, que claro. Como darte la razón, ¿no? El famoso el que calla otorga. sí, exactamente. Y, y con todo eso, o sea, para no espantar tanto a la banda, es una película bien divertida. Yo me acuerdo, Es justo lo que te iba a sí, decir. La gente tiene la idea de que es una película monolítica, sí, impenetrable, ¿no? Súper atormentada. No, el atormentado es el personaje. Todo exacto. lo que pasa alrededor es bien divertido. Sí, sí, sí. Tanto gracias a los juglares como al escudero de este caballero, hay momentos muy, muy divertidos porque justo creo que algo que va encontrando este personaje de Max von Sydow es que es como que no supo apreciar como ciertas cuestiones de la vida, ¿no? Como la belleza en lo pequeño, como dice, a comer fresas con sus vecinos de Ujú, campamento, que es cómo se ujú. cruzan. Y se va el spoiler, digo, ya tiene no sé A cuántos ver, años. la película Ajá. es del 57, Sí, ya Daniel. a Tiene estas más alturas, años la película que tú y yo juntos sí. sumando los nuestros. Bueno, y entonces al final, sabiendo que la muerte ya le va a ganar la partida de ajedrez, lo que decides, bueno, igual y le puedo ganar tiempo a esta familia que Sí. sí sabe disfrutar las cosas pequeñas de la vida, que son los juglares, que son un pequeño matrimonio que tiene un bebé, ¿no? Y esa es Ujú, como la gran redención, o sea, incluso creo que le deja de importar tanto como las consecuencias divinas que pueda tener su muerte, o sea,
porque encuentra como en lo terrenal una forma de redimirse, ¿no? Bueno, ni siquiera a sí misma, ¿no? Solo de que su sufrimiento sirva de algo para alguien más. Claro, ¿no? Ujú. De que el sufrimiento tenga sentido, Sí, ¿no? Que estoy sufriendo que sea para algo, que no sea nomás para que me duelan las cosas. Una consideración sobre los spoilers, estropeos, para la gente que nos escucha. Quienes ya nos hayan escuchado antes lo tendrán muy claro. Este, los estropeos no existen, ¿no? Lo que estamos invitando a la gente es a que se sumen a una experiencia, que en este caso es una película. Eh, Saber qué va a pasar, incluso en qué va a terminar una película, es irrelevante. Es cómo se nos cuenta y cuándo se nos cuentan las cosas, en qué orden, en qué momento, cómo se ordenan las situaciones. Eso es lo que importa, ¿no? Y es ahí donde está la carne de la película. Entonces, si ya les contamos el final del séptimo sello, les podríamos contar el final de Dune, yo se los puedo contar en este momento, y lo que vale es la experiencia, ¿no? Y en ese momento ver si la experiencia les satisface o no les satisface. La historia es el mero pretexto que tiene el cine para comunicar cosas, ¿no? www.patreon.com/cinegarage. Les invito a ir a esa dirección, checar las ofertas que tenemos de recompensas para la gente que se suscriba, convertirse en Patreons Cinegarage, disfrutar de estas recompensas y obtener muchas más que estamos desarrollando con el tiempo. Contenido exclusivo, cobertura de festivales, entradas al cine ahora que ya podemos estar ahí, descuentos para cursos y muchas cosas más que, repito, vamos desarrollando, pero sobre todo ustedes se convierten en parte de esta comunidad que ya alcanza más de 10 países, que va creciendo y en la cual discutimos alrededor del cine. En esta ocasión quiero agradecer con el corazón en la mano, nuevamente con el corazón en la mano, a Ulises Pérez Mancilla, Leticia Guijara, Roberto Andrade, Andrés Clarion Rangel, Agustín Hernández, Choc Franco, Jorge Espinosa Rentería, Valeria Valladares, Gonzalo, Aide Yáñez, Alejandra Palancares, Carlos, Iván Montes, Mau, Luis, por su aportación. Todos ellos, todas ellas ya son parte del Patreon Cine Garage. Gracias de verdad. Vayan, suscríbanse, súmense a esta comunidad. www.patreon.com/cinegarage. ¿Cuál era tu otra película, Daniel? Pues mi otra película, Afterlife, que según ya Afterlife. no tuvo una traducción aquí en México, corrígeme si sí existió, Ahorita te lo checo. pero la segunda de ficción de Hirokazu Koreda, que junto con Bergman son dos cineastas que consideraría de mis favoritos. La verdad fue también muy bonito encontrar que, bueno, ya mi psicóloga me dirá qué significa eso, pero que esas personas que su cine me fascina también tienen una visión de la muerte que me fascina mucho. Pero aquí totalmente desde otro lado, ¿no? Afterlife se trata de pues es como una oficina, es como una oficina administrativa a la que todos los lunes llegan las almas de las personas que murieron. Eh, y básicamente las personas que trabajan ahí, que también son almas fallecidas, les dicen, bueno, pues mira, esta es como una caseta de cobro, o sea, todavía va a seguir tu camino, tienes que ir a otro lado del que no te puedo decir mucho. Lo que sí es que aquí tienes que elegir un recuerdo, algo de tu vida. La película sucede de lunes a domingo, entonces tienen de lunes a miércoles más o menos para elegir su recuerdo. De jueves a viernes la graban, ese recuerdo lo hacen en una peliculita, el sábado se las ponen para que prosigan su camino y como buenos oficinistas de gobierno, el domingo descansan, ¿no? En la película se extiende un poquito más ahí, pero, pero básicamente esa es la visión de Koreda, ¿no? No es necesariamente que haya cielo o infierno, un dios y un diablo, como en estas otras dos películas que son Macario y El Séptimo Sello, sino pues te toca, es un proceso, ¿no? Es también, Es un proceso. justo lo decías, ¿no? Es algo muy japonés, o es una visión como muy japonesa de la vida, entender todo como un proceso más allá del individuo, ¿no? A ver si
si coincidimos hace rato con Berman, yo te metí a Macario, ¿no? Ahora con la película de Koreeda, que sí, efectivamente Afterlife no tuvo nombre en español. Yo te la contrapongo porque creo que también en Ikiru, en Vivir, la película de Akira Kurosawa, creo que también se concibe a la muerte como un proceso. Ya nos contaste más o menos cómo está el asunto con, con Koreeda. Kurosawa lo ve, digamos, desde el otro lado del espejo. Conocemos a un burócrata eh, que es el señor Takeda, hasta donde... No, el señor Watanabe. El señor Watanabe, que interpreta a Takashi Shimura, yo creo que la mejor actuación de toda su carrera, es un burócrata que ha trabajado toda su vida y que ha dedicado toda su vida al trabajo, no ha hecho nada más, está completamente dedicado a eso, como dices, a estar en la oficina, proceso tras proceso, poner el sello y vive y se desvive para el trabajo hasta que le dicen, señor, le quedan 5 días de vida, usted tiene cáncer de estómago y se va a morir. Y a partir de ahí él tiene que ver qué va a hacer con los días que le quedan, que por supuesto se contraponen en la rutina y en la idea de lo que es el trabajo y vivir, porque él vivía para el trabajo. Él tiene que replantearse todo eso para ver cómo convierte los procesos laborales que antes tenía, sus obligaciones, como él las llama, en este proceso que es pasar de la vida a la muerte, ¿no? Es una película súper triste, súper conmovedora, pero yo me atrevería, si tuviera al señor Corea enfrente de mí, yo me atrevería a decirle, oiga, ¿no es esta su versión de Ikiru? Ya seamos francos. Sí, mira, yo no había hecho la conexión y hace mucho que no reviso Vivir, pero sí creo que tienes toda la razón, ¿no? Eh, Digo, sí, también es una película muy, muy lacónica, pero también muy hermosa en estas Sí, pequeñas formas en las que el oficinista encuentra la manera de, pues sí, ¿no? Y también es una contradicción muy, muy padre lo de que lo que fue suficiente para no sé cuántos años de vida, de pronto ya no es nada para 5 días, ¿no? O sea, uh-huh. en ese momento que empieza a buscar cómo resignificar eso. No sé si sea un lugar común decirlo así, pero como a recuperar el tiempo perdido o desperdiciado. Eh, y sí, creo que de alguna forma lo que hace Corea también es eso, porque bueno, ya habiendo quitado del camino lo de los estropeos, pues las personas que trabajan en esa oficina son las almas que no pudieron decidir qué recuerdo quedarse. Uh-huh. Entonces, otra vez está ahí esa figura de que el trabajo administrativo, la burocracia, es esta ventana de qué hacer con estos últimos días, ¿no? Un poco es como prolongan en Afterlife la posibilidad de estar un poco vivos, ¿no? Uh-huh. Que es algo que también está buscando el personaje de vivir de Kurosawa. Sí, no lo había considerado, pero sí, creo que sí es como una estirpe muy, muy japonesa. Porque normalmente se dice que el cine de Corea dialoga más con el de Ozu, ¿no? Que con el de Kurosawa. A nivel visual probablemente, pero creo que a nivel temático, cómo maneja a las familias y cómo entiende a la familia, sobre todo, está mucho más del lado de Kurosawa. Sí, sí. Ah, que esa es otra cosa. Me gusta mucho de Afterlife que luego es como esta faceta de Corea que no pelan tanto, ¿no? Porque se le suele tener como un director de películas de familias y ya, Uh-huh, ¿no? O sea uh-huh. que esas películas son maravillosas, pero también tiene estas otras dos facetas, una como documentalista y otra como alguien muy obsesionado con la idea de la memoria, ¿no? Y eso es lo que está aquí, ¿no? Y sobre todo de ver la muerte como un detonante de la memoria. O sea, Uh-huh. de hecho, la última que hizo, la verdad, que es la única película que me ha atrevido a meterme a un cine en los últimos 2 años, Sí, porque lo adoro, pues encontré como muchos comentarios así como de, no, es que este no es el Coreda de Shoplifters, pues no, es el Coreda de Afterlife. O sea, el de La Verdad, dices. uh-huh. O sea que claro, está el tema familiar ahí, pero está toda esta cuestión metacinematográfica, está también bueno, el detonante de la película es que el personaje de Catherine Deneuve escribió sus memorias y resulta que nada de, Claro, nada de eso es realidad, o sea que todo es falso. sí.
Y son esas mismas inquietudes que 20 años o no sé cuántos antes con Afterlife ya estaba poniendo ahí como de explorar la verdad, de explorar eh, sí, cómo el cine también es como un performance de la vida. Y el cine es, especialmente hablando de la verdad, la verité, se llama la película, que a mí sí me gustó, y para variar me regañaron porque me había gustado. Ahí todavía hay una policía brutal ahora, Daniel, si yo te contara. Este, Hay toda una idea también de no solo de las memorias personales, en este caso de la actriz a la que interpreta Catherine Deneuve, porque Catherine Deneuve, siendo actriz, interpreta a una actriz que tiene la edad de Catherine Deneuve y tiene la fama y el peso de Catherine Deneuve, ¿no? Y luego también juega mucho, lo redondea o lo acaba capeando, si lo quieren ver así, con la idea de que el cine acaba siendo memoria, ¿no? Y el cine es nuestras memorias, pero evidentemente son memorias ficticias. Entonces, todo el juego y todo el panorama que arma alrededor de la idea de la memoria es como si estuviera hablando de Dios con Ingmar Bergman. ¿Existe o no existe? ¿Para qué sirve? ¿Para qué la memoria nos utiliza? Nosotros utilizamos a la memoria. ¿Es buena, mala? ¿No? Nada más que si en lugar de memoria ponen a Dios, hablamos de Ingmar Bergman. Y de nuevo, si hablamos de La Verité o si hablamos de Afterlife, son películas divertidas a final de cuentas, que es algo que quiero que quede muy claro. Estamos hablando de una situación dolorosa para unos, trascendental para otros, y sé que las películas alrededor de la muerte suelen, a veces, especialmente cuando están mal hechas, suelen ser unas cosas pesadísimas, ¿no? Y completamente inabarcables. Estas películas no, son tremendamente entretenidas, y Kiro es muy triste, pero hay un tono de comedia durante la película que la hace completamente vital. Entonces, no se espanten, ahí ya hay cuatro recomendaciones que podrían ir revisando. ¿Algo más sobre Afterlife, Daniel? Pues nada más mencionar como que aquí se mezcla mucho también otras inquietudes de Coredas. Como empezó como documentalista, que no sé si ya soltó esa faceta, pero era muy interesante. Pues Ujú, Afterlife hasta cierto punto es una docuficción, en el sentido de que la construyó a través de no sé cuántos cientos de entrevistas ujú, reales que hizo con personas en Japón, que acabaron siendo las personas que interpretan a los muertos en esta película y están usando sus verdaderas memorias de cuál sería el recuerdo que yo me llevo eh, si me muero y solo me puedo quedar uno. Y ajá. el proceso del casting está un poco ahí la línea entre algunas escenas son escritas, otras no, otras sí son las entrevistas. Y algo que surge mucho ahí también es como la memoria de su país, ¿no? O sea, porque a través de los personajes más viejos es muy recurrente lo que mencionan sobre la guerra y sobre los terremotos en Japón, ¿no? O sea, muchos de los recuerdos que eligen llevarse tienen ese Ujú. tipo de contexto, pero son recuerdos felices, ¿no? Que de nuevo lo acerca, ¿no? Esta idea de la memoria y retratar Japón a través de la memoria, de nuevo lo acerca a Kurosawa, no tanto Exacto, a Ozu, sí. ¿no? Yo creo que tiene de los dos, ¿no? Habrá quien vea a Ozu, yo insisto, creo que va más por el lado plástico, pero para mí la temática de Corea se me hace completamente Kurosawa. Sí, sí, totalmente. Y que dentro de eso encuentra muchísimo humor. Es algo que, o sea, siempre que la reviso me vuelve a sorprender, porque obviamente, supongo que desde el título de este podcast y dice películas sobre la muerte, no esperas que sean cosas tan divertidas de ver, ¿no? O sea, tan amenas. Exacto. Y es muy padre. Digo, también están, por ejemplo, películas de Woody Allen hace mucho eso, de poner a la muerte como un personaje, ¿no? Pero un Sí. poco luego se enfrasca en que siempre es la misma muerte o el mismo tipo de muerte, porque supongo que así la ve él. Pero estas otras películas como El Séptimo Sello o Afterlife, creo que es todavía más sorprendente que sean tan humorísticas, ¿no? Sí. Es algo que sí, quienes no las hayan visto, ojalá que eso les invite más a verlas, ¿no? Que no suene tan azotado como Sí, puede no, no, ser. no. Y tenías por ahí más películas, Daniel. Sí, te habían lanzado de que iba a México, ¿no? Pensando en que no se nos quedara todo fuera y no dejar fuera el Día de Muertos. O sea, en específico el último fragmento de que vio a México, eh, pues película inacabada de Einstein. Eh,
que obviamente filmó por acá y está como contada en 4 partes, con 4 historias como independientes. Y el último fragmento, que de hecho es el más Ujú. pequeño, si no me equivoco, ¿no? Es muy corto. Pues sí, yo creo que fue cuando ya, es que tampoco tengo claro en qué orden filmó todo. La idea de Eisenstein, para quien no conozca a Sergei Eisenstein, eh, para mí es el creador absoluto. No el creador, pero quien afianzó de manera definitiva las posibilidades y los alcances del lenguaje cinematográfico. Entonces, en los años 30, el gobierno mexicano, sabiendo que el señor Einstein andaba buscando filmar en Estados Unidos, en particular una película que se llamaba El Capital, este, lo invita a visitar México, ¿no? Por iniciativa de un grupo de pensadores y artistas lo suficientemente visionarios como para decirle al señor Einstein tiene que venir a México, ¿no? Y tiene que ayudarnos a contar historias como las que queremos contar aquí y evidentemente se va a inspirar a muchas más personas, tanto que la época de oro del cine mexicano le deben mucho a la visita de Einstein a México. ¿Cuál era la idea de Einstein? Enamorado de todo lo que encontró en el país, filmar la historia de México en una sola película. O sea, él quería filmar El Capital, no ya de entrada, lo cual es lo suficientemente ambicioso como para decir, a ver, Dune se queda corto. Pero estando aquí, dice, yo quiero filmar la historia de México, pero lo quiero filmar justo utilizando el sistema de montaje en el que he venido trabajando, las historias se van a encimar, esta nos va a contar la historia de una hacienda, luego vamos a conocer a un torero, luego vamos a ver la relación de México con la muerte y todo ese conjunto de historias iba, según él, a contar el espíritu y la grandeza de México. En consecuencia, se suelta a filmar, ¿no? Del gringo le mandaban la lana y el señor se suelta a filmar por todos lados, teniendo la película en su cabeza, pero obteniendo la película en su cabeza, el productor en Estados Unidos le dice, a ver, si yo no veo claro, corto la lana y terminamos el plan. Y como no vio claro, porque la película estaba en la cabeza de Einstein, cortaron la lana y no pasó nada. Entonces, es una película inacabada. El Día de Muertos tiene un papel central, pero de nuevo, no sé en qué orden filmó una cosa o en qué orden se acercó a la otra. El hecho es que hay un capítulo dedicado a cómo se ve y a cómo se siente el Día de Muertos en este país. Sí, y creo que esa es la palabra clave, Eric. Es más, a mí me parece muy sensorial esa parte. Es muy del Sí, sentido, no es, o sea, no es como que me acuerde perfectamente, sí, es que en esa película cuentan la historia del Día de Muertos. No, o sea, me interesa como las imágenes y toda la parte como sí, no es sensorial. Coco. Exacto, sí. No, bueno, pero es que no, creí que íbamos a lograr que en el programa no saliera Coco. Ahorita, No, pues ya no, ya lo saltamos, no te preocupes. pero no, sí, tengo muchos problemas con Coco, ¿no? Pero que Viva México es muy sensorial y también, pues, digo, la forma de filmar y sobre todo de montar que tenía Einstein está muy presente. Creo que dura como 8 minutos o 10 en la película, pero es un segmento que se queda mucho en la cabeza por cómo usa toda la iconografía de la muerte, ¿no? Y que a Ujú. través de esa iconografía se puede como sentir, pues sí, es que esa es la palabra, volver tangible como una idea también muy festiva de la muerte, ¿no? Que esa es Ujú. otra, digo, podemos volver a traer a Macario en el sentido que son, pues sí, visiones medio profanas, ¿no? Medio ateas, muy poco, eh, Conservadoras. ajá, exacto, sí, no hay mucho conservadurismo ahí. Y que es pues sí, muy padre. Siento que ya me estoy repitiendo, pero que me gusta mucho como ese retrato, ni siquiera por lo mexicano o algo así, porque luego No, no, hay que no. tener mucho cuidado con los absolutismos de lo nacional, pero sí con una visión muy cinematográfica y muy particular de la muerte, ¿no? Que además, perdona que te interrumpa, de alguna manera hay un vínculo con las otras historias del propio Que Viva México. La historia que ocurre en la hacienda es la de las consecuencias que tenía
para los campesinos y para la gente que trabajaba en la hacienda negarse al derecho de pernada del hacendado. Es decir, en la época porfiriana, un saludo a toda la gente que Porfirio Díaz fue un héroe. En la época porfiriana, los hacendados, se adjudicaban el derecho de pasar una noche con la mujer que se fuera a casar en 1 o 2, 3 días, pues porque eran los dueños de la gente, ¿no? Porque era un sistema esclavista disfrazado de muchas otras cosas. En la historia de Eisenstein, que entre muchas otras cosas era un libertario, eso estaba mal, como está mal y estará mal por los tiempos de los tiempos. De nuevo, un saludo a la gente que cree que Porfirio Díaz hizo todo bien para México. Se opone este campesino y ¿qué es lo que se le enfrenta? La muerte. ¿No? Porque evidentemente el hacendado dice, que como no quieres tú respetar el derecho que yo tengo de estar con tu futura mujer una noche, te voy a matar. Y no solo lo matan, lo torturan, ¿no? Y luego el otro personaje que le interesaba a Einstein en su película es un torero, ¿no? Que yo creo que el torero es como uno de los personajes que de manera más clara se ganan la vida enfrentándose a la muerte, ¿no? Entonces ahí hay como una triangulación interesante, no sé si la tenía consciente o no, pero hay una triangulación interesante entre lo que Einstein quería representar o cómo quería representar a México más bien. Y sí hay una relación muy fuerte de México con la muerte, tanto por herencia de la colonización europea como por la propia idea de las naciones originarias. Esa mezcla creo que lo intrigaba mucho. Sí, y qué bueno que sacas las otras historias. Justo creo que es muy climático el hecho de que la película concluya con acá. No sé si Einstein, pero sí las personas que reconstruyeron la película probablemente sí. Acaban con eso, Ajá, sí. ya tenían más claro como que las grabaciones que hizo todas llevaban a la muerte, ¿no? A distintas formas de acercarse a ella. Y por ejemplo, en esta del hacendado, pues no solo es que, no solo matan a este tipo, o sea, sí hay como una especie de levantamiento en la hacienda Claro. para vengarlo. Porque no sé si eso alguna vez pasó, ojalá. Digo, No, yo creo que seguramente sí pasó. sí. A mí no me extrañaría tanto que algún campesino haya dicho, oiga, señor, eso ni es un derecho ni está bien, y que sus camaradas le hayan dicho, nosotros te apoyamos. Yo creo que pasó más de lo que creemos. Sí, esperemos, quedémonos con ello, pero justo es también esta forma de, pues no quisiera ver como de compensación, porque al final eso sería medio truculento, pero sí de entender la muerte como otro, o sea, no solo como algo fúnebre, ¿no? Sino como una forma de reivindicar otras ideas, ¿no? Que es algo que también, sí, para volver a traer a Macario, ¿no? Que es algo que también pasa ahí. Eh, a Macario le dan esta solución para poder revivir a las personas, ¿no? Y se atraviesa mucho eso, porque obviamente a Macario le van a importar las personas de su comunidad, le van a importar las Sí. personas que están viviendo en la pobreza, ¿no? No es como que se vaya a salvar a hacendados, ¿no? No. Él de hecho a la gente pobre no le cobra. Ajá, exactamente. ¿No? Él es un curandero que le cobra a la gente que tiene lana, depende del sapo y la pedrada. Sí, sí, sí. Y igual y ya estoy hilando cosas que no van juntas, pero que es como, pues seguir viendo como la muerte como algo político, ¿no? Que en Afterlife Sí. está ahí más claramente en quienes eligen hablar de la guerra y de los temblores, pero en el solo proceso, o sea, en el solo proceso de que es como una agencia política, que de hecho sí lo dicen como que hay muchos edificios que también tienen esto en diferentes regiones de Japón y cosas, que es muy divertido. Pues es como ver, no sé qué fue primero, es como lo del huevo y la gallina, o sea, como si fue primero esa política que influyó en estas representaciones de la muerte, o estas nociones de la vida fueron los que acaban en cómo nos organizamos como Claro, países, ¿no? claro. Pero ¿Habías elegido otra película, mi estimado Daniel? eh, ¿O ese era el triángulo que proponías? este era el tema que proponía, igual solo mencionar como curiosidad que me checa. Te había mencionado el esqueleto de la señora Morales porque yo había entendido mal que íbamos a hacer un programa sobre películas del Día de Muertos Del Día de en Muertos. general, que creo que ahí sí cabe más. En este caso en específico ya no le veo tanto
la pertinencia, pero sí, tal vez como mencionar como curiosidad que me checa Lacan de Luis Kelly. ¿Tú la has visto, Eric? Hace mucho que no, pero sí la conozco, por Pues supuesto. yo nunca la había visto, o sea, fue como en el proceso de investigar, a ver qué otras películas de Día de Muertos topo, y me Ujú. encontré esta cosa que es una locura, ¿no? O sea, hace rato que hablabas de Coco, es un poco Coco ochentera. Es un poco Coco, porque incluso hablamos de una película animada, Ujú, exacto. es un poco Coco sin la visión gringa, Sí, ¿no? sí, sin Digo, ponerles green card a los muertos, sí. es exactamente, pero es un poco, pues, la historia del Día de Muertos. Los muertos van y vienen, ¿no? Y Calacán lo cuenta en una historia animada. Ahora te digo de qué año es, del 87. Sí, ni siquiera es tan antigua, ¿no? Pero es una Así animación. tan vieja no Ajá. es, ¿no? Pero evidentemente con la oleada de películas animadas y de animación digital que tenemos ahora, la animación cuadro por cuadro es mal vista por mucha gente. Yo les recomendaría, porque además creo que está en YouTube, ¿no? Sí, Calacán, seguro se la la, encuentran. la encontré en YouTube, pero la calidad no es la mejor. Entonces, no sé Ujú, si en Blim o en algún servicio de streaming está en mejor calidad. Pero eso es una curiosidad muy interesante. Obviamente, o sea, estaba como dentro de este movimiento como de hacer películas que reforzaran la, entre comillas, identidad nacional. Entonces ujú. es como muy claro que es como una película de Día de Muertos y Halloween no, cuando creo que podemos disfrutar de ambas cosas. Pero sí, sobre todo en la parte técnica, que es una película de, pues sí, de animación, a veces cuadro por cuadro, pero sobre todo con marionetas. Con marioneta. Ujú. Sí, sí creo que es como una rareza ahí que pueden encontrar. Bueno, no sé si tan rareza, porque sí, es casi de culto en... Es una película de culto, Ujú. especialmente porque, pues bueno, se hizo en una de las etapas más difíciles del cine Sí, mexicano. Entonces, hacer una película animada, ya sea utilizando marionetas o cuadro por cuadro, sobre el Día de Muertos, en los años 80 finales, pues era tremendamente complicado, ¿no? Sin entrar a ese tipo de películas, había muchos cineastas batallando sí, muchísimo por hacer películas que no cupieran o que se salieran del estándar industrial, que era el cine de sexicomedias, ¿no? Entonces, salirte de ahí ya implicaba un riesgo, batallar en la taquilla en contra de las sexicomedias era un doble riesgo. Entonces, ahí es donde uno dice, ah, mira, Calacán seguro, no es la mejor película animada de la historia, pero hay una lucha detrás de la sí. película y creo que vale la pena reivindicarla, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo la pasé muy extraño porque creo que también ya como el diseño de los personajes ya me parece hasta macabro. O sea, creo que ya el tiempo y también la calidad de la imagen de la copia que vi, como que ya lo volvió más macabro de lo que originalmente Ujú, estaba pensado, pero también sí, esos momentos como que tienen mucho de un extrañamiento muy padre de ver, ¿no? Entonces, solo sí. porque además no sé, no tengo el dato, pero tú que la acabas de ver, no sé si sea una película para niños, yo creo que no. La idea es que sí, pero justo Ujú, ese tipo de momentos, o sea, porque las marionetas conviven con humanos pintados como calaveras, y son diseños como, pues sí, un poco macabros. un Eh, poco tétricos, sí, ¿no? sí supongo que a niños muy chiquitos los espanta, pero la idea, o sea, y el humor también es como muy totalmente que la intención era infantil. No sé cómo le haya ido en los ochentas con los niños, ¿no? Pero estaba encontrando que incluso en algunos certámenes la reconocieron como película experimental, ¿no? O sea, incluso eso ya te está hablando de que tal vez sí había una búsqueda más allá del humor infantil, ¿no? De entretener chamacos. Ujú. Pero bueno, si están chamacos, chéquense Calacán. Si no están chamacos, pero si quieren entretener, chéquense El Séptimo Sello y siguen siendo películas muy divertidas, ¿no? Muy, muy divertidas. Pues ahí quedan las aportaciones, mi estimado Daniel. Te agradezco muchísimo esta pequeña lista de que eran tres películas que acabaron siendo 6 o 7. Entonces, creo que no nos fue nada mal. Mil gracias por haber venido al podcast Cine Garage. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Dónde se te puede leer? ¿Cómo pueden encontrar lo que haces? Pues en Twitter estoy como @Daniel Thor con doble R guión bajo.
porque no soy muy creativo para ponerme mis arrobas, y estoy colaborando en Cine Premier, ya en un apartado de exhibición, pues también soy parte de Docufilm León, un pequeño encuentro de cine documental acá en Guanajuato. ¿Dónde más estoy? Bueno, pues en Letterboxd, creo que sí, me busquen como Daniel Aguilar Torres, ahí aparezco. Pues, ya ahí los comentarios no son tan serios, pero pues es Letterboxd, así que así tiene que ser. Y pues nada, Eric, de verdad agradecerte mucho la oportunidad también a ti. Sabes que soy un gran seguidor de Cine Garage, entonces es un honor estar acá. Se nos hizo. Sí, ya la siguiente, si es que me vuelves a invitar, ya no te cambio tanto los encuentros. Te invitamos siempre y cuando traigas al perro, si no, nada. Ah, sí, no, hombre, perdón. Normalmente está callado. No te preocupes, no pasa nada. Si hubiera sido un gato, me hubiera quejado, pero un perro no tiene ningún problema. Va, muchas gracias. Gracias, Daniel. No, muchas gracias, Eric. Saludos a todos. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni y Paola Estrada Castellani. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.